Bienvenidos a la clase 5 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase vamos a comenzar resolviendo algunos ejercicios de repaso del axioma del supremo para luego continuar con funciones, en donde veremos las definiciones básicas, gráficas de funciones y vamos a finalizar con transformaciones de funciones. Bueno, como saben, cada clase tiene su correspondiente parte de ejercitación para las y los estudiantes. Bien, entonces vamos a comenzar con el breve repaso del axioma del supremo y vamos a partir recordando lo que es el axioma del supremo. Entonces, el axioma del supremo establece que si un conjunto no vacío es acotado superiormente, entonces este conjunto tiene supremo. Como consecuencia de este axioma, uno puede mostrar que todo subconjunto no vacío de números reales acotados inferiormente tiene ínfimo, ¿ya? Entonces, con ese breve repaso, vamos a hacer dos ejercicios de acá. Entonces vamos a poner aquí ejemplos, donde aquí vamos a ver el conjunto G y vamos a mirar el conjunto K. ¿Ven? Entonces, en primer lugar, vamos a mirar el conjunto G, en donde vamos a encontrar cotas superiores, cotas inferiores, supremo, ínfimo, máximo, mínimo, en caso de tener este conjunto. ¿Está bien? Ya, entonces, para comenzar, ¿sí? Necesitamos hacer un breve análisis de este conjunto. Entonces vamos a destacar dos cosas. Lo primero es que fíjense que el numerador, independiente del número natural que sea, es siempre positivo. Sin embargo, el denominador es positivo siempre y cuando el n es mayor o igual que 4. ¿Ya? Entonces, si el n es menor que 4, esto es negativo. Entonces, esa es la primera observación que vamos a hacer. Si n es mayor o igual que 4, entonces, bueno, 2n es mayor o igual que 8, por lo tanto 2n menos 7, 2n menos 7 es mayor que 1, que por lo tanto es mayor que 0, y como el numerador siempre es positivo, entonces concluimos que 3n más 5 partido por 2n menos 7 es positivo. Esta es la primera observación en base al signo de esta expresión. Bueno, si vamos a poner una segunda observación, si n es mayor o igual que 1, de hecho vamos a cambiar acá esto, eh, así, entonces, así, si el n está entre 1 y 3, entonces esta cantidad, 3n más 5, partido por 2n menos 7, es negativo, ¿ya? Lo tercero que vamos a mirar es lo siguiente. Vamos a escribir esta expresión de una manera más conveniente para poder hacer todos los análisis que necesitamos acá. Entonces, lo primero es, bueno, voy a poner aquí 3 medios por 2n menos 7 más 7. Lo que se hace acá en el fondo es sumar un 0, esto no aporta nada, y por lo tanto queda 3 medios por 2n, que eso es 3n, y me faltó agregar el 5. Y todo esto partido por 2n menos 7. Entonces lo único que hemos hecho es agregar un 0 acá y agregar un 1 ahí, ¿ya? Eso no cambia, no afecta a la igualdad. Entonces, si es que tenemos eso, entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. 3 medios por 2n menos 7, ¿sí? Más 3 medios por 7 más 5, y todo esto partido por 2n menos 7. 2n menos 7. Entonces, hacemos separamos esta suma, digamos, entonces nos va a quedar 3 medios por 2n menos 7 dividido eso, que es lo mismo que 3 medios, más 21 medios más 5 partido por 2n menos 7. Y ahora este numerador que está ahí no es nada más ni nada menos que 31 medios. Y todo esto partido por 2n menos 7. ¿Está bien? Entonces, lo único que hicimos fue escribir esta expresión de una manera equivalente, ¿sí? Que nos va a ayudar a hacer todo el análisis posterior, ¿ya?
Entonces, la primera observación en base a esto, ¿ya? La primera observación da a esta escritura, digamos. Entonces, vamos a poner aquí 3n más 5 partido por 2n menos 7 es lo mismo que 3 medios más 31 medios por 2n menos 7. Entonces, en base a esto tenemos lo siguiente. Si n es mayor que el m y por supuesto mayor o igual que 4, ¿sí? Entonces, concluimos lo siguiente. 2n menos 7 es mayor que 2m menos 7, ¿sí? Dado que el n es mayor que el m, ¿sí? Y como esto es positivo, entonces podemos invertir estas desigualdades de la siguiente manera. Nos va a quedar 1 partido por 2m menos 7 mayor que 1 partido por 2n menos 7. Y si multiplicamos por 31 medios, entonces la desigualdad no nos va a cambiar si es que multiplicamos por este número, ¿sí? Entonces nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar 31 medios por 2m menos 7 mayor que 31 medios por 2n menos 7. 2n menos 7. Y ahora podemos sumar 3 medios y nos va a quedar lo siguiente. 3 medios más 31 medios partido por 2m menos 7, ¿sí? Y esto es mayor que 3 medios más 31 medios partido por 2n menos 7. Por lo que vimos anteriormente, esto, ¿sí? Es 3m más 5 partido por 2m menos 7 mayor, esto que está acá, es exactamente lo mismo que poner 3n más 5 partido por 2n menos 7. La conclusión es la siguiente. Por lo tanto, si es que el n es mayor que el m, entonces 3m más 5 partido por 2m menos 7 es mayor que 3n más 5 partido por 2n menos 7. Esto me está diciendo que esta cantidad, ¿sí? En palabras simples, 3n más 5 partido por 2n menos 7 em, va disminuyendo. Va disminuyendo a medida que el n aumenta. A medida que n aumenta. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Está bien? Y si va disminuyendo, ¿sí? Fíjense que esto es para todo n mayor o igual que 4, ¿ya? Eh, Esto es positivo, ¿sí? Va disminuyendo cuando el n vale 4, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar 12, 17. Entonces 3 por 4 más 5 partido por 2 por 4 menos 7. Entonces acá nos queda 12, 17. Aquí son 8, 1. Así que nos queda un 17. Este es el valor que toma cuando el n es 4, ¿sí? Pero si el n es mayor que el 4, n mayor o igual que 4, entonces podemos concluir lo siguiente. 3n más 5 partido por 2n menos 7, 2n menos 7 es mayor que 0 y menor o igual que 17. Así que para cualquier número natural mayor o igual que 4, esta cantidad está entre 0 y 17. ¿Está bien? Por otra parte, para los valores restantes, que serían n igual a 1, ¿sí? Esta parte nos queda, bueno, lo vamos a poner así, 3n más 5 partido por 2n menos 7, con n igual a 1, eso me queda menos 8 quintos. Con n igual 2, esto nos queda 2n menos 7
con n igual 2 nos queda menos 11 tercios. ¿Sí? Vamos a poner acá con n igual 3. N igual 3. Con n igual 3 nos queda menos 14. Sí, a ver, son... Sí, menos 14. Y del 4 en adelante se comporta de esta manera. ¿Está bien? Entonces, en base a todo lo que hicimos antes, digamos esto simplemente, eso, con eso podemos concluir lo siguiente. A ver, entonces vamos a hacer una recta real. Una recta real. Entonces acá vamos a poner R, ¿sí? Vamos a poner el 0 por acá, ¿sí? Y vamos a poner a estos números de manera ordenada. Entonces primero el menos 14. El menos 14 ahí. Después vendría el menos 11 tercios. Menos 11 tercios. Y después vendría el menos 8 quintos. Menos 8 quintos. Después de ese vendría el 17. Pongamos por acá el 17 que sería con n igual 4. Después con n igual 5 tiene que venir un número más chico que 17. Pongamos aquí, a ver, vamos a poner esto. A sub n igual 3n más 5 partido por 2n menos 7. ¿Sí? Entonces, este valor de acá sería, em, a ver, este sería a sub 1, este sería a sub 2, este sería a sub 3, a sub 4 sería S, a sub 5 un valor por acá, a sub 6 un valor más chico, a sub 7, a sub 8, etcétera, etcétera. Entonces, todos los puntos que estoy marcando en rojo son los elementos del conjunto G. Ahí están todos los elementos del conjunto G. Entonces, hay muchos más elementos por acá. ¿Está bien? Entonces, ahí está gráficamente el conjunto G y podemos, ya con esto estamos casi listos porque cotas superiores lo vamos a anotar así. Entonces quiero elementos que sean mayores o iguales que todos los elementos del conjunto, es decir, del 17 en adelante. Cotas inferiores, entonces lo vamos a notar de esta manera. Entonces quiero números que sean menores o iguales que todos los elementos que están en el conjunto, y esos son del menos infinito al menos 14, considerando al menos 14. Después, bueno, tenemos cotas inferiores, cotas superiores, ínfimo, supremo. Entonces vamos a poner acá supremo, entonces vamos a poner supremo de G. Entonces el supremo es la menor de las cotas superiores, 17. El ínfimo de G, ¿sí? Entonces el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, menos 14. ¿Sí? Como el 17 pertenece al conjunto, es un elemento del conjunto, este se obtiene con n igual 4, ¿sí? Entonces, como ese elemento está en el conjunto, entonces el mínimo existe y es igual, perdón, aquí me equivoqué. A ver, vamos, debería ser máximo acá, ¿sí? Como el supremo, ¿cierto? Que el 17 pertenece al conjunto, entonces uno puede hablar de máximo del conjunto y el máximo es el supremo. 17, y como el menos 14 pertenece al conjunto, entonces uno puede hablar de mínimo del conjunto, y que en este caso sería el ínfimo, menos 14. Y con eso estamos listos, o sea, hemos determinado cotas superiores, cotas inferiores, supremo, ínfimo, máximo y mínimo para el conjunto G que está acá, ¿ya?
Con eso terminamos con el conjunto G y ahora nos vamos directamente al conjunto E, ¿sí? Entonces vamos a poner acá ejemplo, ejemplo. Ya, entonces vamos a mirar el conjunto E, que está definido de la siguiente manera: todos los números reales que cumplen con esta condición, donde A es un número real, ¿sí? Un número real cualquiera. Entonces, acá para encontrar bueno, todo lo que nos piden, necesitamos ponernos en ciertos casos. Entonces, dos casos. Caso 1, A menor o igual que 0. A menor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, si el A es menor o igual que 0, entonces el conjunto E son todos los reales. Si el A es menor o igual que 0, ¿sí? Resulta que, lo voy a poner acá, si A es menor o igual que 0, entonces valor absoluto, que es un número mayor o igual que 0, siempre va a ser mayor o igual que un número negativo. ¿Está bien? Entonces esto siempre se cumple. Se cumple para todo x en R. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso en que A sea menor o igual que 0, el conjunto E coincide con todos los reales. ¿Está bien? En este caso, vamos a poner, en este caso, E no tiene cotas inferiores, no tiene cotas inferiores, superiores, eh, por lo tanto no tiene supremo, supremo tampoco tiene ínfimo, máximo ni mínimo. ¿Está bien? O sea, no tiene ninguno, no tiene nada en este caso, no es un conjunto acotado. Entonces vamos a poner acá ni mínimo. Bien, caso 2. Caso 2. A mayor que 0. A mayor que 0. Y ahí estarían todos los casos considerados. Entonces, si el A es positivo, ¿sí? Si el A es positivo, a ver, ahí. Si el A es positivo, entonces el conjunto E, que por definición es el conjunto de todos los números reales que cumplen esta condición, usando propiedades del valor absoluto, esto se transforma en lo siguiente: el conjunto de todos los números reales, tales que x sea mayor o igual que a, o bien x sea menor o igual que menos a. Es decir, esto es la unión de dos intervalos, desde el menos infinito hasta el menos a, cerrado, unión desde la a en adelante. Y en este caso, el conjunto tampoco tiene cotas superiores, cotas inferiores, tampoco tiene supremo, ínfimo, máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque el conjunto no está acotado superiormente y tampoco inferiormente. ¿Está bien? Entonces, en resumen, de 1 y 2, 1 y 2, E no es acotado. ¿Sí? Y con eso finalizamos esta parte de ejercitación. ¿Bien? Entonces, lo que viene ahora, ¿sí? En la parte de funciones, ¿ya? Vamos a ver sus definiciones básicas en primer lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué es una función? Bueno, dado dos conjuntos de números reales, ¿ya? Una función de A en B es una regla que asocia a cada elemento de A un único elemento de B, ¿ya? Esta regla usualmente se anota de esta manera: f dos puntos a raya b, y la relación entre a y b, determinada por la función f, se anota de esta manera. En términos simples, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos, ¿sí? Supongamos que yo tengo dos conjuntos. Supongamos que tengo el conjunto 1, 2, 3, 4 y el conjunto B, aquí vamos a poner 1, conjunto 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces podemos establecer
una cierta regla. Entonces vamos a poner aquí regla. La regla va a ser lo siguiente. Lo vamos a dibujar de esta manera. Vamos a poner A, vamos a poner B. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a poner 0, 1, 2. Entonces vamos a definir una regla de esta manera. El 1 se va a relacionar con el 0. El 2 se va a relacionar con el 1. El 3 se va a relacionar con el 2. Entonces, la primera pregunta, en base a esto, es si es que la regla definida de esta forma es función o no. Entonces, la regla anterior es función. Esa es nuestra primera pregunta. Y la respuesta es no, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí respuesta no, dado que, dado que 4, que es un elemento que está en A, no está relacionado con nadie, ¿sí? Entonces no está relacionado con ningún elemento de B. Ningún elemento de B. Entonces, todos los elementos de A tienen que estar relacionados con alguien de B, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo de una regla que no es función. Vamos con otro ejemplo. Entonces, voy a poner 2. Entonces, voy a poner aquí, qué sé yo, el menos 1, 2, 3. Aquí voy a poner B, 1, 2, 4. ¿Sí? Dos conjuntos, dos subconjuntos de números reales, ¿ya? Entonces vamos a definir la siguiente regla. Entonces vamos a poner acá regla de nuevo. Regla, aquí voy a poner el conjunto A. Aquí voy a poner el conjunto B. Voy a poner al menos 1, al 2, al 3, al 1, al 2 y al 4, ¿ya? Y la regla la vamos a definir de esta manera. El menos 1 se va a relacionar con el 1 y además se va a relacionar con el 2. El 2 se va a relacionar con el 4 y el 3 se va a relacionar con el 4 también, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, otra regla, ¿sí? Entre estos dos conjuntos, y la pregunta es si la regla anterior es función. Entonces, si la regla anterior es función. La respuesta en este caso, la respuesta en este caso es no, dado que este elemento, dado que menos 1, que es un elemento que está en A, está relacionado con dos elementos en B, con 1 y 2, que son elementos de B. Entonces, en estas reglas de funciones, no puede pasar eso. O sea, no puede pasar ninguna de estas dos cosas. No puede pasar de que existan elementos que no están relacionados con ninguno de B, y tampoco puede pasar de que un elemento esté relacionado con más de alguno en B. ¿Está bien? Entonces la relación tiene que ser de esta forma, ¿sí? A cada elemento A en A le corresponde un único elemento B en B. Una regla que sí es función, entonces vamos a poner aquí 3, una regla que sí es función, que sí es función. De hecho podríamos poner dos ejemplos cortitos. Entonces, a ver, pongamos dos reglas. Entonces, dos reglas que sí son funciones. Que sí son funciones. A ver, por ejemplo, 1, 2, 3.
0, 1. Entonces aquí estaría A, aquí estaría B. Vamos a poner otro conjunto A por acá, otro conjunto B por acá. Entonces podríamos poner al menos 1, el 3, el 1, 2, 3, por poner algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el 1 se va a relacionar con el 0, el 2 se va a relacionar con el 1 y el 3 se puede relacionar con el 1 también. ¿Sí? Por ejemplo, ese se podría relacionar con ese y este se podría relacionar con ese de ahí. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de reglas que sí son funciones. O sea, todo elemento de acá está relacionado con alguien, ¿sí? Lo mismo pasa para la otra relación, ¿sí? Para la otra regla. Y lo hace de manera única. O sea, este elemento está relacionado solamente con uno, ese elemento está relacionado solamente con uno, ese elemento está relacionado solo con uno. ¿Está bien? No importa que estos dos elementos estén relacionados con el mismo, la cosa es que cada elemento tiene que estar relacionado con uno solo. ¿Está bien? Lo mismo acá. Aquí no importa que este elemento quede solo, ¿sí? Lo importante es que para que sea función, los elementos de acá, del conjunto A, no deben quedar solos, ¿sí? Eso. Entonces, eso es con respecto a la definición de función. Más definiciones en cuanto a esto, ¿ya? Es el dominio de una función, el recorrido de una función, ¿sí? Y, bueno, lo que significa ser imagen, preimagen de una función. Entonces, si es que yo tengo una función entre dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, entonces el conjunto A se denomina dominio de la función y se anota de esta manera. ¿Está bien? En el fondo el dominio son todos los elementos que están relacionados con alguno en A. ¿Ya? Básicamente eso es el dominio. El conjunto B se denomina conjunto llegada. O sea, todos los valores van a llegar a este conjunto. Puede que no ocupen todos los elementos o puede que sí, ¿sí? O sea, aquí no se están ocupando todos los elementos del conjunto llegada, aquí sí, ¿ya? Pero son detalles. Si es que ocurre esto, ¿sí? De hecho, aquí, en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos que 0 es f de 1, es decir, el 1 y el 0 están relacionados mediante esta función. Esto se anota de esa manera. El 2 y el 1 están relacionados a través de la función f. Eso se anota de esta manera. El 3 y el 1 también están relacionados. Entonces, esto se anota de esta manera. Bueno, lo mismo acá. El menos 1 está relacionado con el 1. Eso se escribe de esta forma. El 2 está relacionado con el 3. Eso se escribe de esta forma. ¿Está bien? Entonces, la relación entre los números se escribe de esta forma, base a f, ¿ya? Y nosotros decimos que el elemento B es la imagen de A y A es la preimagen de B, todo bajo F, ¿está bien? Entonces, de acá, por ejemplo, en este caso, podemos decir que 1 es imagen de 2 y de 3, de 2 y 3, pero también podríamos decir que 2 y 3 son preimágenes de 1, de 1, ¿está bien? De la misma manera, aquí podríamos poner 1, aquí podríamos poner 2, 0 es imagen de 1, que es exactamente lo mismo que decir que 1 es preimagen de 0, y todo bajo f, bajo la función f, ¿está bien? Eso, entonces, dominio, conjunto de llegada, imagen, preimagen, recorrido. El recorrido en palabras simples es el conjunto de todas las imágenes, ¿sí? Entonces, en este caso de acá, en este ejemplo, el recorrido sería el conjunto 0,1,
sería el conjunto completo, ¿sí? Sin embargo, para esta función que definí en esta parte, el recorrido sería el conjunto 1, 2, que no es todo el conjunto B, no es todo el conjunto llegada, ¿está bien? Entonces, eso ya genera una observación. Entonces, voy a poner observación acá. Entonces, si f es función, entonces el recorrido de f está contenido en el conjunto B. Puede no ser todo el conjunto B o puede que sí, depende del caso, ¿ya? Entonces, esa es la observación respecto al recorrido, ¿ya? Entonces, en lo que sigue nos vamos a preocupar de funciones reales de variable real, es decir, donde el dominio y el conjunto de llegadas sean subconjuntos de números reales, pero adicionalmente nos vamos a centrar en funciones que están definidas a partir de una expresión f de x. ¿Está bien? Por ejemplo, por ejemplo, una función definida a partir de una expresión sería algo de este estilo. Aquí voy a poner ejemplo. Ejemplo, entonces vamos a poner f de a en b. Entonces vamos a poner f de x igual x cuadrado más 3x más 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo una función entre dos conjuntos definida a partir de una expresión. La pregunta es, ¿quién es A? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es B? ¿Ya? Bueno, B se puede considerar siempre como el conjunto de los números reales, porque el conjunto llega a, ¿sí? El B siempre va a ser un subconjunto de los reales, pero ¿quién va a ser el A? Bueno, en este caso, el A va a ser este conjunto que está acá. Cuando nosotros definamos una función a partir de una expresión, entonces nuestro dominio va a ser este conjunto que está aquí. Va a ser el conjunto de todos los números reales, tal que la expresión sea un número real. O sea, todos los números de manera que la expresión tenga sentido, ¿sí? En este caso, nuestro A, que sería el dominio, ¿sí? Serían todos los números reales. O sea, cualquier número real lo puedo elevar al cuadrado, lo puedo multiplicar por 3 y puedo hacer esta suma sin ningún problema. No hay restricciones al hacer esta operación. Entonces, la función definida de esta manera, ¿sí? Tiene este dominio, los reales, y este conjunto de llegada. ¿Está bien? Así que eso es como para ejemplificar un poco. ¿Ya? Ya, pues. El recorrido en este caso, ¿sí? Es el conjunto de todos los valores, de manera que existe un elemento en el dominio que cumple con esta condición. Básicamente el recorrido es exactamente lo mismo que antes, el conjunto de todas las imágenes, salvo que en este caso, cuando las funciones están definidas a partir de una expresión, uno puede mostrar que el recorrido es exactamente este conjunto, ¿ya? Entonces vamos a analizar en detalle el dominio y el recorrido para algunos de estos casos, y de hecho vamos a ver simplemente dos. Vamos a ver el ejemplo 1 y vamos a ver el ejemplo 3. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá ejemplos. Ejemplos. Entonces, supongamos que tengo una función definida a partir de esta expresión y quiero encontrar su dominio y quiero encontrar su recorrido. ¿Sí? Entonces, primero, el dominio de f. El dominio de f. Ya. Entonces, nos vamos a guiar por la lámina anterior. Entonces, el dominio de f son todos los números reales, tales que la expresión sea un número real. Estos son números reales. Entonces, 3x menos 1 partido por 1 menos x sea un número real. ¿Sí? Entonces, para que esto sea un número real, ¿sí? Se tiene que cumplir necesariamente que el denominador tiene que ser distinto de cero. Si el denominador es distinto de cero, entonces con toda seguridad ese cociente es un número real. Y para que el denominador sea distinto de cero, entonces el x tiene que ser distinto de 1,
Por lo tanto, el dominio son todos los reales salvo el 1. ¿Sí? O sea, cualquier número real salvo el 1 va a hacer que esta expresión esté bien definida, sea un número real. Aquí está el dominio. ¿Está bien? Entonces, dominio, todo bien. Em, aprovechemos al tiro. A ver, vamos a poner aquí 1. Vamos a poner 2. Aprovechemos al tiro de encontrar el dominio de esta función. ¿Sí? El dominio es la parte fácil, el recorrido un poquito más complicado, no tanto, pero hay que tener un poco más de cuidado. Entonces, vamos a poner acá la función f, definida a través de esta expresión, ¿sí? Y el dominio. ¿Quién es en este caso? Bueno, es el conjunto de todos los números reales, tales que esto, em, aquí, ahí sí, 3x menos 1 partido por 1 menos x, sea un número real. Bueno, para que eso sea un número real, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces son todos los números reales que hacen que esto sea mayor o igual que 0. Bueno, y para encontrar el conjunto de todos los elementos que cumplen con que esto es mayor o igual que 0, vamos a hacer una tabla de signos. Una tabla de signos, ¿ya? Entonces cuando hacemos la tabla de signos, bueno, la tabla de signos la tenemos que fabricar con dos valores, el 1/3 y el 1, ¿sí? Entonces vamos a fabricar esa tabla por acá. Entonces vamos a poner ahí, ahí. Entonces 1/3 por ahí, 1 por acá, 3x menos 1, 1 menos x, y aquí el cociente. 3x menos 1 partido por 1 menos x. Bien, entonces, esto es 0 cuando el x vale 1/3. Cuando el x es mayor que 1/3, eso es positivo. Y para valores menores que 1/3 son negativos, ¿sí? Esto es 0 cuando el x vale 1. Para valores mayores que 1, esto es negativo. Y para los valores menores, eso es positivo. Luego, este cociente tiene signo negativo acá. Va a ser 0 exactamente si el x vale 1/3. Va a ser positivo ahí. No está definido si es que el x vale 1. Y aquí es negativo. Por lo tanto, el dominio de la función, se va a poner aquí, por lo tanto, el dominio de la función son, bueno, todos los números reales que cumplen que esto sea mayor o igual que 0, y eso es posible desde el 1/3 hasta el 1. Y aquí está el dominio de la función. ¿Está bien? Entonces, encontrar el dominio es algo bien sencillo en estos ejemplos que están acá, pero el recorrido, como dije anteriormente, hay que tener un poquito más de cuidado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a poner acá ejemplos. Entonces vamos a encontrar recorrido. Encontrar recorrido. Ya. Entonces, en el ejemplo 1. 3x menos 1 partido por 1 menos x. Ya. Entonces, ¿qué significa que un elemento esté en el recorrido? Vamos a analizar eso primero. Entonces, de hecho, preferiría poner el recorrido de esta manera. Entonces, un elemento pertenece al recorrido de f si y solo si la ecuación y igual f de x tiene solución, para x en el dominio de f. Se supone que aquí el y es dado, el que es la incógnita es el x,
Entonces, si la ecuación planteada a través de esta igualdad tiene soluciones para x en el dominio, entonces el elemento está en el recorrido. Por ejemplo, nos preguntamos si es que, qué sé yo, 5 está en el recorrido. Bueno, para ver si es que este elemento está en el recorrido, debemos ver si esta ecuación, 5 igual f de x, que en el fondo es 3x menos 1 partido por 1 menos x, tiene soluciones para x en el dominio. Y el dominio de esta función eran todos los reales salvo el 1. Entonces, si esto se cumple es porque esta ecuación tiene soluciones para x distinto de 1. Entonces resolvamos esa ecuación. Entonces 5 igual a 3x menos 1 partido por 1 menos x. ¿Ya? Entonces, bueno, multiplicamos cruzado acá. Entonces nos queda 5 por 1 menos x igual a 3x menos 1. Aquí nos queda 5 menos 5x igual 3x menos 1. Aquí al lado izquierdo nos va a quedar un 6, al lado derecho nos va a quedar un 8x, por lo tanto x es 6 octavos. Si dividimos por 2, entonces nos va a quedar 3 cuartos. Y esto no es 1, no es 1. ¿Sí? Conclusión, la ecuación tiene solución. La ecuación 5 igual 3x menos 1 partido por 1 menos x tiene soluciones. De hecho tiene una solución y por lo tanto 5 sí pertenece al recorrido de la función. ¿Sí? Y de hecho lo que hicimos en este caso es 5 está en el recorrido. Bueno, 5 en la imagen. ¿Quién en la preimagen? 6 octavos. Si es que uno reemplaza el 6 octavos en la función f, me tiene que dar 5. ¿Está bien? Entonces, con eso terminamos esta parte. Ahora, eh, bueno, no siempre el conjunto llega A va a coincidir con todos los números reales, eso lo dijimos anteriormente, ¿ya? De hecho, aquí en este caso no todos los números reales son parte del recorrido, hay elementos que sí son parte del recorrido, hay otros elementos que no son parte del recorrido. Por ejemplo, analizaremos y igual a ver algún valor, ya, vamos a analizar este valor, menos 3. Entonces la pregunta es, menos 3, ¿pertenece al recorrido de la función? Entonces la respuesta es, bueno, menos 3 pertenece al recorrido si y solo si esta ecuación, 3x menos 1 partido por 1 menos x, tiene soluciones. Tiene soluciones para x distinto de 1. ¿Sí? Entonces si esta ecuación tiene soluciones para x distinto de 1, entonces este elemento sí está en el recorrido, en caso contrario no está en el recorrido. ¿Está bien? Entonces vamos a ver si es que podemos resolver esta ecuación. Y el procedimiento es exactamente el mismo, multiplicamos cruzado, por lo tanto nos queda esto de acá, menos 3 por 1 menos x igual a 3x menos 1. Aquí nos queda menos 3 más 3x igual a 3x menos 1. Cancelamos los 3x y por lo tanto me queda que menos 3 igual a menos 1. Y esto es una contradicción. Entonces eso es una contradicción. Y por lo tanto el menos 3 no está en el recorrido. Esto implica que menos 3 no está en el recorrido de la función. ¿Sí? Entonces hasta el minuto hemos analizado dos elementos, el menos 3 y el 5. El 5 sí está en el recorrido y el menos 3 no está en el recorrido. Entonces la pregunta es,
cuáles son todos los elementos que están en el recorrido. ¿Sí? Si hay algunos que están y otros que no, bueno, quisiera saber cuáles son todos los que sí están. ¿Está bien? Entonces, vamos a eso. Entonces, ahora encontraremos el recorrido de F. O sea, todos los elementos que pertenecen al recorrido. ¿Ya? Entonces, sea I un elemento en el recorrido. De hecho, lo vamos a poner así. I es un elemento en el recorrido si y solo si esta ecuación, aquí el i es arbitrario, anteriormente tomé i igual a 5, i igual a menos 3, y ahora vamos a tomar un i cualquiera, ¿ya? Entonces, este elemento está en el recorrido si y solo si esta ecuación, 1 menos x, tiene soluciones. Tiene soluciones, ¿sí? Soluciones distintas de 1. Soluciones distintas de 1, ¿ya? Entonces, la cuestión es, bueno, veamos qué ocurre en este caso. Bueno, esta ecuación tiene soluciones para x distinto de 1, sí, solo sí. Bueno, esta ecuación tiene soluciones para x distinto de 1, ¿sí? Y esto ocurre sí, solo sí, y menos ix igual a 3x menos 1. Y esto ocurre sí, solo sí. Bueno, aquí vamos a sumar, restar, pasando de un lado a otro. Entonces nos va a quedar i más 1. Ese menos 1 lo pasamos al lado izquierdo. Y este ix lo vamos a pasar al lado derecho. Y por lo tanto nos va a quedar esto. Eso. Entonces, el elemento i pertenece al recorrido, sí, solo sí. Esta ecuación tiene soluciones para x distinto de 1, lo cual es equivalente a que esta ecuación tenga soluciones para x distinto de 1. ¿Sí? Pero esta ecuación, la ecuación anterior, tiene soluciones si y solo si este número no es 0. Si este número no es 0, entonces yo puedo pasar dividiendo y puedo despejar el x. Y por lo tanto ahí tendría la solución correspondiente al i. ¿Está bien? Entonces la ecuación anterior tiene soluciones si y solo si este número es distinto de 0. Por lo tanto, el recorrido de la función, que digamos por definición son todos los números reales, tales que la ecuación i igual a f de x tiene soluciones para x distinto de 1, eso es equivalente a lo siguiente, el conjunto de todos los números reales, tales que esto sea distinto de 0. Esta es la condición para que la ecuación tenga soluciones, ¿sí?, distintas de 1. Por lo tanto, el recorrido son todos los números reales que hacen que esto sea distinto de 0, es decir, todos los reales salvo el menos 3. Y ahí está el recorrido de la función. ¿Está bien? Entonces, cualquier elemento distinto del menos 3 es un elemento del recorrido. ¿Está bien? Y con eso finalizamos la función 1. Y ahora nos vamos a ir a la otra, a la 3. ¿Sí? Entonces, a ver cómo anoté esto. Ya. Entonces, vamos a poner acá 2. 2. Entonces, vamos a poner f de x igual raíz de 3x menos 1 partido por 1 menos x. 1 menos x. Bueno, lo primero, recordando lo que hicimos anteriormente, el dominio de esta función nos dio el intervalo del 1/3 al 1. Del 1/3 al 1. ¿Ya? Eso lo vimos anteriormente. ¿Ya? Ahora queremos el recorrido. Entonces, ¿cuál es el recorrido de esta función? Bueno, son todos los números reales,
son todos los números reales, tales que la ecuación y igual f de x tiene soluciones, en este intervalo, 1/3, 1. Esto es por definición simplemente, ¿ya? Entonces, aquí está el recorrido, son todos los números en el conjunto llegada, bueno, son todos los números reales que cumplen que existe un elemento en el dominio que es solución de la ecuación, en el fondo, ¿ya? Escrito de esta otra manera es lo mismo, ¿ya? Son todos los números reales tales que esta ecuación tiene soluciones en este intervalo que corresponde al dominio de la función, ¿ya? Entonces, eh, esto tiene soluciones, sí y solo sí, sí y solo sí, esto es mayor o igual que cero, en primer lugar. Em, claro, entonces, si es que tiene, bueno, aquí no vamos, a ver, voy a, si es que tiene solución, entonces necesariamente el i, a ver, lo vamos a escribir de otra manera, para que la ecuación, esta ecuación, tenga soluciones, es necesario, que i sea mayor o igual que cero. ¿Sí? Si aquí yo pongo un número negativo, una raíz cuadrada jamás va a ser igual al número negativo. Así que la primera condición que uno tiene que imponer acá es que el i sea mayor o igual que cero. Si es que yo pongo esta condición, a esta condición le vamos a poner 1, ¿sí? Si es que yo pongo esa condición, si i es mayor o igual que cero, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos i igual 3x menos 1 partido por 1 menos x. Podemos elevar al cuadrado, ¿cierto? Podemos elevar al cuadrado, entonces nos va a quedar i cuadrado igual 3x menos 1 partido por 1 menos x. Y vamos a intentar despejar el x. Entonces, cuando nosotros intentemos despejar el x, vamos a ver si es que nos salen más condiciones adicionales a esta, para el i. ¿Sí? Si es que no nos salen más condiciones adicionales, entonces el recorrido va a estar conformado por esto de acá. ¿Está bien? Veamos. Entonces, empecemos a intentar despejar el x. Entonces multiplicamos cruzado, nos queda eso. Entonces i cuadrado menos i cuadrado x igual a 3x menos 1. Esto lo vamos a dejar de esta manera. I cuadrado más 1 igual a x por 3 más i cuadrado. Entonces la pregunta es si es que podemos despejar el x o no. Si hay alguna condición extra que nosotros tengamos que ponerle al i. La respuesta es no, porque esto de acá, independiente de quién sea el i, esto es distinto de cero. Ya sea positivo o negativo, da lo mismo, esto es distinto de cero. ¿Ya? Y como esto es distinto de cero, esto implica que la ecuación y igual raíz de 3x menos 1 partido por 1 menos x tiene solución, si y solo si y mayor o igual que cero. ¿Sí? Si, solo si y mayor o igual que cero. Por lo tanto, el recorrido de la función consiste de todos los números reales, tales que eh, esta ecuación, aquí estoy, digamos, resumiendo un poco, tiene solución para, em, para x en el intervalo 1/3, 1. Ahí simplemente estoy copiando de nuevo,
pero lo que quiero agregar es que esto es equivalente a decir lo siguiente, son todos los números reales, ¿sí? Para que esto tenga solución, el i tiene que ser mayor o igual que 0, y además lo que yo encontré de acá, de haber despejado el x, que es i cuadrado más 1 partido por 3 más i cuadrado, esto tiene que pertenecer al intervalo 1/3, 1. Entonces el recorrido está formado por los elementos que cumplen todas estas condiciones de acá. Es decir, son todos los números reales positivos que cumplen con que esto está entre 1/3 y 1. Es decir, 1/3 menor o igual que i cuadrado más 1 partido por 3 más i cuadrado menor que 1. Entonces aquí me va a aparecer el recorrido, ¿ya? Entonces les voy a dejar como ejercicio lo siguiente. Esto de acá se cumple para todo i en R. Para todo i en R. Entonces, si es que eso lo hacen, entonces la conclusión sería que el recorrido al final va a estar formado por todos los números reales mayores o iguales que 0. Es decir, del 0 en adelante. Ahí estaría el recorrido para la función que está acá. El resto queda de ejercicio. Bien. Una definición más en el contexto de funciones, cuando dos funciones son iguales, ¿ya? Entonces, según la definición, dos funciones son iguales si es que tienen el mismo dominio, ¿sí? Y la expresión que las define son exactamente la misma. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar estos dos ejemplos rápidamente, ¿ya? Entonces queremos ver si es que esta función f, definida de esta manera, es exactamente igual a esa función definida de esa manera. La respuesta es no, ¿ya? Entonces voy a poner f de x igual x más 1, y aquí voy a poner g de x igual x cuadrado menos 1 partido por x menos 1. En primer lugar, el dominio para la función f son todos los reales, y el dominio para la función g son todos los reales. Perdón, son los reales salvo el 1, ¿sí? Entonces, como son dominios distintos, ¿sí? Entonces las funciones no pueden ser la misma, ¿está bien? Tienen que tener el mismo dominio y además tienen que tener la misma expresión, ¿ya? Pero en este caso no tienen el mismo dominio. Esto implica que las funciones f y g no son iguales. No son iguales, ¿ya? Esto en el caso 1. Esto es en el caso 1. En el caso 2, la función f, definida de esta manera, ¿sí? Tiene este dominio. El dominio de esta función son todos los reales salvo el 0, Y en el otro caso, en el caso de la función g, que es 1 para los positivos, menos 1 para los negativos, esta función, el dominio que tiene, son todos los reales salvo el 0. Así que hasta el momento tienen el mismo dominio. Tenemos que ver ahora si es que esta expresión es exactamente lo mismo que esto. Si es que ocurre eso, entonces las funciones serían exactamente la misma. ¿Está bien? Entonces, primero, si es que el x es mayor que 0, el valor absoluto de x es lo mismo que x. Eso es por definición de valor absoluto. Si es que valor absoluto de x es igual a x, entonces nos quedaría que la función f, que es x partido por su valor absoluto, sería 1, dada esta igualdad, ¿sí? En caso de que el x sea negativo, el valor absoluto de x es menos x, y por lo tanto la función f, que está definida de esta manera, ¿sí? Es igual a menos 1, dado que tenemos esta igualdad. X es igual a menos valor absoluto de x o al revés.
El punto es que el cociente es menos 1. Por lo tanto, podemos ver que la función f vale 1 para los positivos y menos 1 para los negativos. Y esto es exactamente lo mismo que la función g. Así que, conclusión, f y g son iguales. Son iguales. Tienen el mismo dominio, ¿sí? Tienen el mismo dominio y la expresión que las define son exactamente la misma. ¿Está bien? Y con eso terminamos esta parte de igualdad de funciones. Lo que viene ahora es gráfica de funciones. Entonces, gráficos de funciones. Ya. Entonces, ¿qué es el gráfico de una función? Bueno, dada una función de variable real, el gráfico de una función se define como este conjunto que está acá. Es un subconjunto de R cruz R, o R2, o el plano cartesiano, como quieran llamarlo. Son todos los puntos que cumplen con esta condición. Y es igual a f de x. Entonces, el gráfico de f está escrito acá, pero también se puede definir de esta manera. Son todos los pares x, f de x, tales que x pertenezca al dominio de f. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿ya? Supongamos que yo tengo esta función, la función, pongámoslo de esta manera mejor. Entonces podemos poner f desde, qué sé yo, menos 1, 0, 3, R. Aquí está su dominio, aquí está el conjunto llegada, ¿sí? Y vamos a poner, qué sé yo, 3x menos 1 partido por x más 4, por poner algo, ¿ya? Entonces, lo primero es que f de menos 1, bueno, aquí nos daría menos 3, menos 1, así que son menos 4, partido por 3, menos 4 tercios. F de 0, menos un cuarto. Y f de 3, aquí nos daría 9 menos 1, 8, partido en 7. ¿Sí? Entonces, tenemos tres imágenes, dado que tenemos tres elementos en el dominio, ¿ya? Y por lo tanto ahora vamos a hacer un listado. De hecho, vamos a poner el gráfico de la función. Bueno, ¿quién sería el gráfico de la función? Son todos los elementos que son de la forma x, f de x, donde x está en el dominio. Es decir, está el menos 1, f de menos 1. Ese es uno de los elementos del gráfico. Otro de los elementos del gráfico es 0, f de 0. Y el último elemento del gráfico sería 3, f de 3. Entonces, en este caso, el gráfico tiene tres elementos. Bueno, ¿cuáles serían exactamente esos elementos? Menos 1, f de menos 1, es decir, menos 4 tercios. El otro sería 0, f de 0, menos un cuarto. Y el último sería 3, 8 séptimos. Y ahí está de manera algebraica, digamos, el gráfico de la función anterior. ¿Ya? Entonces, em, lo que nos queda ahora es representar esto gráficamente. Vamos a representar esto de manera gráfica. Entonces, vamos a poner acá en un plano cartesiano, ¿ya? De hecho, podríamos, esto lo vamos a subir un poco, por ahí, ¿ya? Entonces tenemos el menos 1 por acá, menos 4 tercios por acá,
Y después tenemos al 0, menos un cuarto. De hecho, a ver, sería este punto. Ese punto que está ahí tiene coordenadas menos 1, menos 4 tercios. El otro sería el 0, menos un cuarto. Y menos un cuarto es más grande que menos 4 tercios. Entonces estaría por acá, por ahí. Entonces este sería el 0, menos un cuarto. ¿Sí? Y el otro sería el 3,8 séptimos. Entonces vamos a poner 3 por acá, 8 séptimos por acá, y por lo tanto el punto correspondiente al gráfico estaría más o menos por ahí. Entonces ahí está el gráfico de la función, esos 3 puntos, ¿ya? Cuando hay más puntos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el dominio es un intervalo, ¿ya? El gráfico podría verse de esta manera, con una línea más continua. Pero si tenemos pocos puntos en el dominio, entonces el gráfico se va a ver de esta manera, ¿ya? Em, entonces, eso en palabras simples el gráfico es el conjunto formado por estos pares ordenados, ¿ya? Si que nosotros graficamos estos elementos, nos va a quedar algo de este estilo. En el caso de que el dominio tenga más elementos, nos podría quedar algo de este estilo, ¿sí? Una curva un poco más continua o quizás no, ¿ya? Entonces, lo que viene ahora es ¿cómo se llama? Un catálogo, digamos, de gráficas esenciales para poder continuar y continuar con transformaciones de funciones, ¿ya? Entonces, las gráficas que queremos destacar acá son las siguientes, ¿ya? Entonces, vamos a destacar los siguientes gráficos. Bueno, está la recta, perdón, la función f de x igual a x, cuyo gráfico es una recta que pasa por el origen, ¿ya? Aquí está el gráfico en azul. La función valor absoluto, ¿ya? Entonces la función valor absoluto tiene este gráfico, es una línea recta, esta recta pero quebrada en el origen, ¿sí? Está quebrada ahí, ¿sí? El gráfico del valor absoluto, tenemos el gráfico de la x cuadrado, una parábola, la que se ve ahí, ¿ya? El gráfico de la x a la n con n par, ¿sí? Potencias pares de x, ¿ya? Tienen esta forma, todas tienen la misma forma, ¿ya? Aquí con x igual 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿ya? Podemos incluso aquí dar una, ¿cómo se llama? A ver, vamos a poner gráficos de x a la n con n par, ¿ya? Para distinguir entre una y otra, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, de hecho, esto podríamos hacerlo un poco más abajo, por ahí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, por acá voy a poner al menos uno. Y por acá voy a poner al uno, ¿ya? Todas las funciones para cualquier número natural par van a pasar por estos dos puntos, por el menos uno, 1 y por el 1, 1. Todas las funciones hacen eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí la x cuadrado, que va a ser eso, más o menos, ¿sí? X cuadrado. Entonces ahí voy a poner y igual x cuadrado. Ya. Vamos a poner ahora x elevado a 4. ¿Ya? Entonces x elevado a 4 va a pasar por este punto, el 1, 1, va a pasar por el 0, 0, pero va a estar por abajo de la x cuadrado entre 0 y 1 y por arriba de la x cuadrado para valores más grandes que 1. Lo mismo acá, va a ser algo así y para los valores menores que menos 1 va a ser más grande. ¿Está bien? Ahí estaría y igual x elevado a 4. ¿Sí? Por ejemplo, x elevado a 6 sería algo así, más chico entre 0 y 1,
y de 1 en adelante es más grande. Lo mismo por acá, entre menos 1 y 0 es más chica, ¿sí? Y de menos 1 hacia atrás es más grande. Entonces ahí estaría igual x a la 6. Entonces, a medida que la potencia va aumentando, entre menos 1 y 1, el gráfico va a estar más pegado al eje X, y de 1 en adelante y de menos 1 hacia atrás, el gráfico va a ser más grande con respecto a los anteriores. ¿Está bien? Entonces aquí tienen una forma de comparar, digamos, todos los gráficos. Son más o menos del mismo estilo, pero sí se diferencian, digamos, de esta manera. ¿Ya? Lo mismo se puede hacer con las potencias impares. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá gráfica de x a la n con n impar. Entonces podemos hacer exactamente el mismo, un dibujo similar. ¿Ya? Entonces acá voy a poner al 1, 1, 1, y el otro que voy a poner es el menos 1, menos 1. Entonces todos los gráficos van a pasar por estos puntos. Por ese punto, por ese punto y por el 0. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, la x cubo, bueno, algo así la x cubo. Digamos, está ahí al lado izquierdo, en la diapositiva. Em, Ahí me quedó un poquito mal. Bueno, por ahí. Ahí está el x cubo. Entonces vamos a poner igual x cubo. Veamos qué pasa con la que viene después, que sería x elevado a 5. Entonces, x elevado a 5, la voy a poner en rojo, va a ser más chica entre 0 y 1 y más grande de 1 en adelante. Bueno, por ahí, más o menos. Va a ser más grande por acá y más chica por acá. Esa, la que está en rojo, sería igual x elevado a 5. ¿Sí? De hecho aquí podría, ahí, a ver, por ahí. ¿Ya? Y finalmente voy a dibujar la x elevado a 7, que sería algo así. Y algo así. ¿Ya? Ahí no me quedó muy bueno. A ver, por ahí. Y después, por esta parte sería algo así. Por ahí. ¿Está bien? Entonces la que está en celeste sería igual x elevado a 7. Entonces a medida que la potencia va aumentando, en esta parte se va a ir apegando más al eje X, en esta parte se va a ir alejando más del eje X, y aquí lo mismo, se apega, digamos, entre menos 1 y 1, y se aleja del 1 en adelante y del menos 1 hacia atrás. ¿Está bien? Y ahí, digamos, las pueden distinguir de manera sencilla. ¿Ya? Otra gráfica importante en este catálogo son las raíces cúbicas, ¿ya? Las raíces cuadradas son medias parábolas, ¿sí? En palabras simples. Las raíces cúbicas son estas curvas que tienen cierta relación con, esta de aquí tiene una cierta relación con la x cubo. Esa relación la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero hay una relación. Está la 1 sobre x, que es esa que está ahí, 1 sobre x cuadrado, que es esa que está ahí. Hay muchas más, pero por lo menos estas son las esenciales que nosotros queremos destacar. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son transformaciones de funciones, lo cual nos va a ayudar a hacer gráficos de funciones más sofisticadas en base al catálogo que nosotros vimos anteriormente. En primer lugar, vamos a ver la traslación vertical. ¿En qué consiste la traslación vertical? Bueno, dada una función f definida en un intervalo, cuyo gráfico es conocido, y una constante distinta de 0, entonces la función g que se obtiene al sumar una constante a la función f se denomina traslación vertical.
¿Cuál es el efecto geométrico que produce sumar una constante a una función? Es trasladar verticalmente. La traslación se hace hacia arriba si es que la constante es positiva y la traslación se hace hacia abajo si es que la constante es negativa. ¿Sí? Eso es lo que produce sumar una constante. Por otra parte, si es que uno suma una constante a la variable de la función, entonces lo que produce, el efecto geométrico que produce sumar esta constante va a ser una traslación horizontal. La traslación va a ser hacia la derecha, si es que la constante que yo estoy sumando es negativa, ¿sí? Como en este caso, y la traslación va a ser hacia la izquierda, si es que la constante que yo estoy sumando es positiva. ¿Está bien? Entonces, en resumen, tenemos, si sumo una constante a la función, estoy trasladando de manera vertical. Si estoy sumando a la variable, la constante, entonces se obtiene una traslación horizontal. ¿Está bien? Después, dilataciones. ¿Qué es una dilatación? Bueno, da una función definida en un intervalo. Si es que uno define una función g en base a la función original, multiplicándola por una constante a mayor que 0 y distinta de 1, lo que se obtiene es una dilatación vertical de la función. Es decir, lo único que se está haciendo acá es ampliando el recorrido. ¿Ya? Aquí, para que quede más claro, vamos a hacer un pequeño dibujo de esta situación. Entonces, por ejemplo, podríamos poner aquí A, aquí podríamos poner B. Supongamos que mi función va de ahí a ahí, por ahí. Entonces aquí estaría f de A, aquí estaría f de B, f de B, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir acá, esta es, digamos, y igual f de x. Si es que yo quiero graficar la otra, ¿sí? Supongamos por acá. Entonces, aquí estaría A multiplicado por f de A y por acá estaría A multiplicado por f de B. F de B. Lo que hay de aquí a acá, lo que hay de aquí a acá es A multiplicado por f de B menos f de A. Y lo que hay de aquí a acá, ¿sí? Digamos esta parte de aquí, es justamente f de B menos f de A. En el caso en que A sea más grande que 1, esta diferencia, ¿sí? Esa diferencia es más pequeña que lo que está en azul. Entonces el gráfico está ampliando el recorrido, ¿sí? El recorrido es más largo que el gráfico de la función original. En el caso en que la constante sea menor que 1, entonces el recorrido nos va a quedar más pequeño, ¿sí? Entonces aquí estaría A multiplicado por f de B menos f de A. El recorrido se achicó. ¿Está bien? Entonces, cuando uno multiplica por una constante positiva, distinta de 1, entonces lo que uno hace es ampliar el recorrido, ¿sí? Agrandar el recorrido en el caso que la constante sea mayor que 1 o achicar el recorrido en caso en que la constante esté entre 0 y 1. ¿Está bien? Otra transformación importante son las traslaciones horizontales. ¿Cómo se obtienen estas dilataciones horizontales? Multiplicando por una constante positiva distinto de 1 a la variable de la función. Cuando uno hace eso, el resultado geométrico que se obtiene es una dilatación en cuanto al dominio, ¿ya? Es decir, aquí mi función original es la función f, ¿sí? Que está definida entre a y b. Si es que yo multiplico a la variable x por la constante a,
En el caso en que la constante esté entre 0 y 1, entonces el dominio se va a agrandar, ¿sí? Entonces el dominio se agrandó cuando yo multiplico por esta constante a la variable x. En el caso en que la constante sea mayor que 1, entonces el dominio se va a achicar. Entonces aquí está el gráfico de la función f en azul y el gráfico de la función dilatada está acá, en amarillo. ¿Está bien? Entonces, en resumen, el resultado geométrico que se obtiene al multiplicar por una constante positiva distinta de 1 a la variable de una función es hacer una dilatación horizontal, ¿ya? El dominio va a ser más largo en el caso en que el A esté entre 0 y 1 y va a ser más pequeño en el caso en que el A sea mayor que 1. ¿Está bien? Otra transformación importante ya es la reflexión con respecto al eje X, que en el fondo es multiplicar una función por un signo menos. Si aquí está la función f, entonces el gráfico de la función menos f de x es el que está abajo. O sea, hay una reflexión de esto con respecto al eje x. ¿Está bien? Después viene la reflexión con respecto al eje y. Bueno, ¿qué es la reflexión con respecto al eje y? En el fondo es multiplicar a la variable por menos 1. Cuando uno multiplica a una función, a la variable de una función por menos 1, lo que hace en el fondo es una traslación, perdón, una reflexión con respecto al eje y. ¿Está bien? Es decir, si el gráfico originalmente es de esa forma, cuando yo pongo un menos 1 en la variable, lo voy a reflejar con respecto al eje y. ¿Está bien? Ese es el efecto geométrico que produce multiplicar por menos 1 a la variable de la función. ¿Está bien? Y con esos ingredientes estamos listos para construir nuevas gráficas en base al catálogo que ya vimos anteriormente. ¿Está bien? Entonces vamos a mirar los ejemplos. Vamos a mirar los ejemplos. Entonces vamos a mirar simplemente dos ejemplos, tres ejemplos, ¿ya? Y el resto va a quedar de tarea. Entonces el primer ejemplo que vamos a ver. Entonces vamos a mirar la función g de x igual x más 1. Y todo esto partido por x menos 2. Dice, construya la gráfica de la función g a partir de la gráfica de la función f, en cada uno de estos casos. En el fondo, una función, a ver, quiero poner una observación acá, antes de continuar. Una función f, de la forma ax más b, partido por cx más d, y aquí voy a poner una condición con ad menos bc distinto de 0, es una transformación de 1 sobre x. ¿Ya? Esa es la observación importante, por eso es que acá nos están poniendo que grafiquemos esta función en base a esta función. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Para hacer esto necesitamos escribir esta función de otra manera. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a formar el denominador en el numerador. ¿Y cómo formo el denominador en el numerador? Sumando y restando un 2. Entonces cuando hacemos eso, nos queda x menos 2 partido por x menos 2, 1, más 3 partido por x menos 2. Por supuesto, esto es posible siempre y cuando el x no sea el 2. El dominio de la función g son todos los reales salvo el menos 2. ¿Ya? Y con eso ya estamos prácticamente listos, porque ahora vamos a empezar a hacer los gráficos. Entonces, el primer paso es construir 1 sobre x. Entonces, como ya sabemos del catálogo, 1 sobre x tiene esta forma, ¿sí? Esa es la función principal.
El segundo paso, ¿sí? Em, a ver, segundo paso va a ser, voy a poner x, y, x, y. Entonces esto es igual 1 sobre x. El segundo paso es construir 1 partido en x menos 2. Entonces como aquí estoy restando 2 a la variable, entonces lo que estoy haciendo en el fondo es una traslación horizontal 2 unidades a la derecha, porque estoy sumando una constante negativa. ¿Está bien? Entonces cuando hago eso, voy a poner acá el 2, el gráfico me va a quedar así. ¿Sí? Cuando el x vale 0, puede ser importante obtener este punto que está acá para tener una idea de lo que está pasando. Ese punto se obtiene dándole el valor a x igual 0. ¿Está bien? En ese caso nos da menos un medio. ¿Está bien? Entonces tomé este gráfico, lo trasladé 2 unidades hacia la derecha y obtuve ese que está ahí. Este sería el segundo paso. Tercer paso. Tercer paso. El tercer paso consiste en hacer el gráfico de esta función. Y, a ver, aquí me equivoqué, y igual 3 partido por x menos 2. De a poco voy formando esto. ¿Sí? Entonces primero partí con 1 sobre x, trasladé 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Después sigo con esto, que en el fondo es multiplicar a la función por una constante positiva, y de hecho mayor que 1, ¿ya? En ese caso, si es que nosotros recordamos acá, cuando uno multiplica una función por una constante mayor que 1, entonces el recorrido se está ampliando, ¿sí? Bueno, aquí en este caso no se va a notar mucho eso, pero se va a notar si es que nosotros ponemos este punto de acá, ¿sí? Entonces, cuando el x vale 0, ¿sí? Aquí esto vale menos 3 medios. Antes estaba en menos un medio, ahora está en menos 3 medios. Entonces ahí se nota que hubo efectivamente una dilatación. Entonces aquí estaría el 2. Este sería el tercer paso. El cuarto paso y final, el cuarto paso y final sería hacer el gráfico ahí. Entonces vamos a poner X acá y ahí. Aquí me faltó eso. Y esto. Voy a poner el 2 acá, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es graficar esta función. A lo anterior, sumarle 1. Entonces lo voy a poner acá, igual a 1 más 3 partido en x menos 2. Entonces, ¿qué significa sumar 1? Bueno, sumar una constante significa trasladar de manera vertical. Como estoy sumando una constante positiva, entonces el gráfico se traslada una unidad hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, originalmente pasaba esto, ahora va a pasar esto que está acá. Entonces, ahí están 2, ahí está en 1. ¿Sí? El gráfico me va a quedar algo así. Lo voy a destacar con rojo. Va a quedar algo así, porque estoy trasladando una unidad hacia arriba. Y en esta parte hay que tener un poco cuidado. De hecho, eso que está ahí es exactamente lo mismo, a ver, que x más 1 partido por x menos 2. Entonces voy a poner aquí x más 1 partido por x menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo acá, si le doy el valor 0 al x, me va a quedar menos un medio. Eso me está diciendo que el gráfico tiene que ser más o menos así. Entonces, el punto de corte acá es menos un medio.
Y ahí está el gráfico de la función que yo quiero. Entonces, este es el gráfico, voy a poner aquí, gráfico de f de x igual a x más 1 partido por x menos 2, que se obtuvo como una transformación de la función 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, de nuevo, partimos con 1 sobre x, trasladamos 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Después hicimos una dilatación del recorrido, ampliando en 3 unidades, y después de eso hicimos una traslación vertical, ¿sí? Hacia arriba, porque estamos sumando una constante positiva. Y con eso estamos listos con el ejercicio 1. ¿Bien? Esto es esencial. Esto es esencial para poder hacer el gráfico de esta función, este paso. ¿Sí? En el fondo lo que hice aquí es escribir explícitamente la función g como transformación de la función 1 sobre x. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer, digamos, para todas las funciones que están acá. ¿Sí? Escribir explícitamente cuál es la transformación. ¿Ya? El otro ejemplo que vamos a ver es el ejemplo 3, ¿ya? Donde nos dicen que tenemos que hacer el gráfico de esta función en base a x cuadrado. Entonces vamos a poner acá menos 2x cuadrado más 3x más 1. Y aquí, de hecho, debería ser g. Y quiero poner una observación. Esta función ax cuadrado más bx más c con a distinto de 0 es una transformación. Es una transformación de x cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene explícitamente la transformación? Entonces voy a poner acá para obtener la transformación. La transformación debemos completar cuadrados. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a completar los cuadrados. ¿Qué hacemos para completar los cuadrados? Bueno, lo primero es factorizar por menos 2. ¿A quién vamos a factorizar por menos 2? A estos dos primeros tipos que están acá. Entonces va a quedar x cuadrado menos 3 medios x más 1. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y ahora vamos a completar los cuadrados acá. Entonces queda menos 2 multiplicado por x cuadrado menos el doble de x por un número de manera que el producto me dé 3 medios x. Entonces aquí tiene que ser 3 cuartos. ¿Sí? Entonces aquí estaría el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Me faltaría el segundo al cuadrado, sumarlo y restarlo. Más 1. ¿Está bien? Entonces, si es que nosotros miramos estos tres tipos que están acá, obtenemos un cuadrado binomio. Y el cuadrado binomio que se obtiene es x menos 3 cuartos al cuadrado menos 9 sobre 16. Y todo esto más 1. ¿Está bien? Entonces, acá ¿qué nos queda? Nos queda menos 2 multiplicado por x menos 3 cuartos, todo esto al cuadrado, más 9 octavos más 1. Y esto nos queda de esta manera. Y con esto ya estamos listos. 3 cuartos al cuadrado, y aquí nos quedan 9 y 8, son 17 octavos. ¿Está bien? Entonces, aquí se ve que nuestra función g es efectivamente una transformación de la función x cuadrado. Aquí están todas las transformaciones explícitas, y las vamos a detallar una a una. Más 17 partido por 8.
Bien, entonces, primero vamos a iniciar con la x cuadrado. Entonces, vamos a partir con x cuadrado. Entonces, x cuadrado, ya sabemos cuál es su gráfico. Ahí está su gráfico. Igual a x cuadrado. Eso es lo primero que hacemos, ¿sí? Lo segundo que vamos a hacer es graficar esta función. Vamos a graficar la función y igual x menos 3 cuartos al cuadrado, ¿sí? Entonces, como estoy restando a la variable, lo que estoy haciendo es una traslación horizontal, acá. Como estoy sumando una constante negativa, entonces la traslación tiene que ir hacia la derecha, ¿está bien? Entonces, el gráfico nos va a quedar de esta manera. Vamos a trasladar eso, lo anterior, hacia la derecha. Si este punto originalmente estaba en el 0, 0, al hacer la traslación, ¿sí? Nos va a quedar en el punto 3 cuartos, coma 0, ¿sí? Y este punto que está ahí se obtiene dándole el valor x igual 0, es decir, nos va a dar 9 sobre 16. ¿Está bien? Entonces ahí efectivamente está la traslación de x cuadrado 3 cuartos hacia la derecha, ¿sí? Después, después, tercero, tercero. Lo tercero que viene es multiplicar, lo vamos a hacer paso a paso, vamos a multiplicar por 2 primero, ¿ya? Entonces cuando multiplicamos por 2, lo que estamos haciendo es ampliando el recorrido, ¿está bien? Entonces esto nos va a quedar así, nos va a quedar algo así, el punto, el vértice, digamos, va a quedar exactamente donde mismo, pero este punto de acá va a cambiar, ¿sí? Antes estaba en 9 sobre 16, pero cuando uno multiplica por 2, pues de hecho estamos haciendo esto, 2 por x menos 3 cuartos, ¿sí? Al cuadrado. Cuando le damos el valor a x 0, entonces uno lo que obtiene es 9 sobre 16 por 2, es decir, 9 octavos. ¿Está bien? Ahí está. Y ahí, digamos, se nota la dilatación en el sentido vertical. Cuarto paso. Cuarto paso. El cuarto paso es multiplicar por menos 1. Si multiplicamos por menos 1 a la función que está anterior, ¿sí? La función anterior, entonces lo que estamos haciendo en el fondo es una reflexión respecto al eje X. Si el gráfico estaba así, entonces ahora se va a reflejar con respecto al eje X y nos va a quedar algo así. Nos va a quedar algo así, ¿ya? Ese punto sigue sin cambiar, 3 cuartos, coma 0, y este punto que está acá, ahora pasó a ser menos 9 octavos. Menos 9 octavos. ¿Está bien? Y lo que nos queda finalmente, ¿ya? Entonces, a ver, aquí voy a poner x y x y finalmente nos queda lo siguiente, el último paso. ¿Qué es el último paso? Entonces, igual. em, ahí sí. Igual. Menos 2 por x menos 3 cuartos. Todo esto al cuadrado. Y le tengo que sumar 17 octavos. 17 octavos. ¿Está bien? Ahí está. Ya, pues entonces, cuando sumo 17 octavos,
¿sí? Estoy trasladando 17 octavos hacia arriba, ¿sí? Del anterior. Entonces, lo que voy a obtener acá es una traslación en 17 octavos unidades hacia arriba de esa que está ahí, ¿sí? Entonces, cuando hago esa traslación, ¿ya? Nos va a quedar el gráfico de esta manera. Fíjense que si nosotros le damos el valor x igual 0, nos va a quedar menos 9 octavos más 17 octavos, y esos son 8 octavos, es decir, 1. Por lo tanto, el gráfico nos va a quedar algo así. Algo así. Ese punto que está ahí, ese punto que está ahí, ahora es el 0,1, y el vértice, que antes estaba en el punto 3 cuartos, 0, ahora va a estar en el punto 3 cuartos, coma, no, a ver, estoy trasladando, claro, nos queda así, 17 octavos, ahí está, en 17 octavos, porque eso es cuando uno le da el valor x igual 3 cuartos, esto me da 0, por lo tanto me queda 17 octavos, y ahí está la coordenada del vértice, ¿está bien? Y aquí está el gráfico, ahí está el gráfico de la función que queríamos, eso, y con eso estamos listos. Para finalizar esta clase, vamos a mirar este último ejemplo, ¿ya? Este último ejemplo, en donde vamos a graficar esta función, ¿sí? Aquí, lo primero, ¿quién es esto? Esto es la parte entera de x, que en el fondo, en palabras simples, es el número entero más cercano a x, pero por la izquierda. Por la izquierda. Es decir, que si uno tiene un número real, la parte entera está definida para cualquier número real. Si es que uno tiene un número real acá, el número entero más cercano, pero por la izquierda, ese se llama parte entera. Y el número más cercano por la derecha es la parte entera más 1. ¿Sí? Entonces, por definición, digamos, se cumple esto. La parte entera es menor o igual que x, y esto es menor o igual que eso más 1. Y esto es para cualquier x en R. Como es parte entera, como es un número entero, la parte entera es un número entero, y esto es para cualquier número real, ¿sí? Ejemplos de esto, ejemplos sencillos, ¿sí? La parte entera de 3.5 es 3, porque 3 es el entero más cercano a 3.5 por la izquierda. La parte entera de menos 3.5, quiero el entero más cercano a este por la izquierda, es decir, menos 4. Y así sucesivamente, ¿ya? Con esta idea nosotros podemos graficar esta función, ¿sí? Entonces, entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a poner acá gráfico de esta función. Menos 1 elevado a parte entera, y todo esto multiplicado por x menos parte entera, ¿sí? Y queremos graficar esta función con x entre menos 2 y 2. ¿Está bien? Entonces, para graficar eso, lo primero que hay que notar es lo siguiente. Primero, si el x está entre 0 y 1, vamos a ir de a poco,
La parte entera siempre vale 0. Cualquier número entre 0 y 1 tiene parte entera 0. ¿Ya? Esto me está diciendo que mi función f de x va a ser menos 1 elevado a 0, que es 1, x menos 0, es decir, f de x igual a x. ¿Ya? Y esto es con x entre 0 y 1. Segundo, si es que el número se encuentra entre 1 y 2, ¿sí? Entonces la parte entera de esta función vale 1, el entero más cercano por la izquierda, ¿ya? Si es que esto vale 1, entonces mi función f de x va a ser igual a menos 1 elevado a 1, que es menos 1, por x menos 1. Es decir, nos queda 1 menos x. ¿Está bien? Y tercero, de hecho son 4 cosas las que tenemos que hacer. ¿Qué pasa cuando el x está entre menos 1 y 0? La parte entera vale menos 1, el entero más cercano por la izquierda del x. Si es que la parte entera vale menos 1, entonces mi función va a ser menos 1 elevado a menos 1, eso es menos 1, multiplicado por x menos menos 1, es decir, eso que está ahí. ¿Está bien? Y finalmente, ¿qué ocurre cuando el x está entre menos 2 y 1? Su parte entera vale menos 2. Eso me está diciendo que la función f, que es menos 1 elevado a la parte entera, o sea, es decir, menos 1 elevado a menos 2, eso es 1, multiplicado por x menos menos 2, más 2. ¿Está bien? Por lo tanto, de acuerdo a 1, 2, 3 y 4, entonces, por 1, 2, 3 y 4, se concluye que la función f es exactamente la que voy a poner acá. Entonces va a ser x más 2 entre menos 2 y 1. Va a ser menos x menos 1 si es que el x está entre menos 1 y 0. Va a ser 1 menos x si es que, o de hecho, a ver, pongamos en orden esto, va a ser x entre 0 y 1, x entre 0 y 1, y va a ser finalmente 1 menos x entre 1 y 2. 1 menos x entre 1 menor que 2. Bueno, y de hecho, si es que el x vale 2, ¿sí? Porque también tenemos que considerar al 2, la parte entera vale 2. Entonces aquí voy a poner con x igual 2, ¿sí? Si es que el x vale 2, entonces me va a quedar 0. 0 si es que el x vale 2. ¿Está bien? Entonces aquí está explícitamente la función que yo tengo que graficar. Es una función por tramos, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, ya, vamos a poner por ahí. Vamos a poner por ahí. Entonces aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Voy a poner acá, a ver, voy a poner al 1, voy a poner aquí al 2, voy a poner aquí al menos 1 y aquí al menos 2. ¿Está bien? Entonces, cuando el X está entre menos 2 y menos 1, ¿sí? De hecho, voy a dibujar una línea acá que corresponde al 1, que corresponde al 1.
Entonces, voy a hacer eso, eso y eso, ¿ya? Entonces, entre menos 2 y 1, considero al menos 2. En menos 2, si evalúo esto, me da 0. Ahí. Si reemplazo por 1, aquí me va a dar, perdón, aquí en menos 1. Ahí me equivoqué. Ahí en menos 1. Si reemplazo por menos 1, esto me da 1. Pero como el 1 no está considerado, entonces esto se dibuja de esta manera. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer aquí es unir estas dos cosas. ¿Está bien? Entre menos 1 y 0, ¿sí? Cuando el x vale menos 1, ¿sí? Entonces me va a quedar un 0 ahí, se considera ese 0. Y cuando el x vale 0, esto me da menos 1. ¿Sí? Entonces me faltó dibujar un poco acá más abajo. Entonces voy a dibujar acá menos 1. Aquí menos 1. ¿Sí? Entonces no se considera ahí. Aquí sí se considera. Y tengo que graficar una recta. Ahí. Uy, ahí quedó súper mal. A ver, vamos a hacer esto de nuevo. Porque debería haber quedado bien. Entonces aquí el círculo está pintado, aquí no. Y tenemos que unir estos dos puntos por una recta. Mm, Ahí sí. ¿Ya? Después, ¿qué viene? Viene entre 0 y 1. Entre 0 y 1 es simplemente la función x, y esa ya sabemos cómo dibujarla. Es ahí, em, ahí y ahí, ahí. ¿Está bien? Y nos queda entre 1 y 2. Entre 1 y 2 es 1 menos x. Y 1 menos x, ahí, por acá, y debería ser ahí. Y finalmente nos queda el punto x igual 2, que sería este que está acá. Entonces ahí está el gráfico de la función que queremos, la función f de x. Y igual f de x. ¿Está bien? Entonces nos piden graficar solamente entre menos 2 y 2. Si es que quieren hacer el gráfico de manera más en todo R, digamos, tienen que considerar lo siguiente. Entonces voy a poner observación, y esto es para realizar el gráfico en todo R. Y la idea es la siguiente, bueno, si yo tengo que n es un entero, ¿sí? Y además n menor o igual que x menor que n más 1, ¿sí? Entonces la parte entera de x vale n, ¿sí? Y si la parte entera de x vale n, entonces la función f vale menos 1 a la n multiplicado por x menos su parte entera, x menos n. Y eso es lo que estábamos haciendo todo el rato, ¿ya? Y con eso finalizamos este ejemplo, y lo que viene a continuación es la parte de ejercitación para los estudiantes, dos ejercicios en esta lámina, y eso es todo, ¿ya? Y con eso finalizamos la clase.